Yo creo que sobran las palabras, porque conocéis de sobra a Susan, ¿no? Lo implicada que está, sí, y además lo implicada que está también para ayudar a los más necesitados, que eso es importante y hace falta mucha gente que trabaje en ese sentido. Así que con un fuerte aplauso os dejo con Susan. Recuerdo mi última vez que estuve aquí hace 2 años, sentada encima de una gran, larga mesa, recién operada con 3 tornillos en la cadera, las muletas colocadas al lado, recién salida del quirófano a venir a dar una charla. Desde entonces ha llovido mucho, ha habido muchos cambios. Y me imagino que vosotros también habréis hecho todo vuestro caminito para llegar hasta aquí. Conexión con el alma es el título que he elegido para hablar hoy. Y en el poco rato que llevo por aquí se acercan muchas personas que han perdido un ser querido, que buscan esa conexión, buscan saber, ¿hay algo más allá de nuestra partida de este mundo? ¿Hay alguna manera de comunicarse también con el más allá? Y recuerdo que en mi experiencia de hace 2 años, justo había vivido también la muerte y el retorno a la vida de mi madre. Esos 8 minutos de muerte que vivimos las dos intensamente, estando ella en Irlanda y yo en España. Y recuerdo cuando mi hermana me comunicó que le estaban trasladando al hospital en una ambulancia con un infarto masivo y que no sabíamos si mi madre iba a permanecer aquí en este mundo con nosotros. Y comprendiendo lo que es la muerte realmente, tratando ese tema en el día a día, hice una meditación y pregunté: mamá, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu plan? ¿Seguirás por aquí o no? Tal fue mi sorpresa que me la encuentro a mi lado derecho, con una carita de niña, y digo: ¿qué haces aquí? Dice: no lo sé, he pensado en ti y me encuentro a tu lado. En ese momento le eché una colleja. Digo: haz el favor de volver a tu cuerpo ahora mismo, que mañana tengo billete de avión para ir a verte y disfrutar una vez más de un abrazo tuyo. Y recuerdo que se me caían las lágrimas a borbotones, pero no era un sentimiento natural de pena, sino algo más profundo, algo de alma. Y cuando estaba ahí en ese estado, de repente, al cabo de un rato, siento un alivio, una paz, y pensé: o se ha ido para allá o se ha ido para Irlanda. Hablé seguidamente con mi hermana y dice: no te lo vas a creer. Cuando ha llegado al hospital, el médico ha dicho: a esta señora no le vamos a dejar que se marche. Sorpresa para todos, porque con sus 75 años, con su salud ya muy delicada, fumadora, empedernida, hay que añadirlo, normalmente no sería la respuesta de un médico llevar a una señora a hacerle una operación de doble bypass teniendo el estado de salud que ella tenía. Entonces yo digo: debe haber otro contrato que permite que eso sea una verdad. Entonces, a los 8 minutos, mi madre se había resucitado, pasó por el quirófano, le arreglaron lo que tenían que arreglar y al día siguiente me presento yo en la UCI a visitarle. Groggy, estaba en su estado posoperatorio, le hago mi toque zen
Y luego ya me mira y dice, ¿qué pasa aquí en este hotel que no dan nada de comer? A las 4 horas estaba como una rosa protestando, mandando, ¿no? Y va entrando la familia. Entonces yo pensaba, si se ha ido para allá y ha venido de vuelta, a saber lo que habrá traído de regalo. De repente descubrí, dice, mira Susan, que hay gente por aquí que me habla. Dice, ¿gente? Sí, hay un señor que tiene un bebé mulato en sus brazos y dice que no le dejan salir. Pero yo le he dicho, tú tranquilo que va a venir mi hija y te va a abrir la puerta. Ahora, imaginaros la cara de la familia, obviamente la explicación, la morfina está ahí con sus alucinaciones. Y ha venido un señor y me cuenta toda la historia de lo que le contó otro señor. Y le digo, mira mamá, así, no hables, no expliques. Porque claro, lo cuenta la familia le contesta, mamá, nada, esa es la medicación, no pasa. Al día siguiente, debo estar confusa. Pero como me dicen que es la medicación, digo, a ver qué me cuentas. Tú cuéntame a mí lo que quieras. Me di cuenta de que ella traía de vuelta otra visión del mundo. Tenía una visión de su tercer ojo. Podía ver, podía escuchar, podía interactuar. Estaba abierta y despierta, dispuesta a vivir, pero con la inocencia y la dulzura de una niña. Todo ya le daba igual. Y me dice, ¿sabes que el sábado me voy a casa? Estamos hablando de una semana. Y que me tenéis que traer ropa, que me voy el sábado a casa. Y mi familia, alucinaciones. ¿Cómo va a ir con ese tipo de operación? Con su estado de salud en general, en una semana es imposible. Adivinad, el sábado se fue para casa. Sorpresa para todos. De hecho, mi hermano tuvo que salir a ir a una especie de supermercado para comprar algo de ropa para sacarla del hospital. Llega a casa y ¿qué es lo primero que hace? Busca una cajetilla de cigarrillos, coñac con Oporto y toda su medicación. Le he dicho al médico que si me vuelve a pasar eso, que no me reanime, que estaba súper bien hasta que me han traído de vuelta. Estaba feliz, pero ya que estoy aquí, voy a hacer lo que me dé la gana. Porque de repente se dio cuenta de que había vivido la vida que los demás habían esperado de ella, pero que no había vivido su vida. Fue para ella un impacto de descubrir que ella era libre, más allá de la etiqueta de esposa, madre. Ahora era una mujer, viva, vivita y coleando. Desde entonces no hay quien la pare. Ahora mismo está de vacaciones en Fuerteventura. De hecho, le hemos regalado vacaciones de esquí. ¿Sabéis lo que es eso en mi país? Vacaciones de esquí. S-K-I. Para los que sepáis inglés es Spending the Kids' Inheritance. Es gastar la herencia de los hijos. Las siglas en inglés, ski, ¿no? Dice, me voy de esquí. ¿Y por qué no? Le invitamos a que sea así, que sea feliz. Por el tipo de vida y trabajo que hago, estoy constantemente en contacto con personas que están a punto de irse o están buscando y esperando una chispa de esperanza de vida. Me encuentro con personas que están muy preparadas y están aceptando su enfermedad y todo el proceso y ya deseando dar el paso. Hace
un mes escaso se fue mi editor, Antonio. Gran alma, gran persona, un cielo, un ángel en la tierra. Sabía más que nadie a lo que venía a hacer, y hasta el último momento. Él sabía que venía a entender el ser humano, a comprender, a aceptar que cada uno tiene su camino, y quería tener esperanza en el ser humano, la capacidad de recapacitar y decir, otro mundo es posible, confiar en el ser humano, darle a todos los seres humanos otra oportunidad, aun cuando te fallan, aun cuando te traicionan, confiar en que cada uno tendrá una oportunidad más para descubrir cuál es el motivo real de estar aquí como ser humano. Cuando te acercas a una persona que sabe que se va, puedes recibir los regalos tan grandes, tan hermosos, porque son esas personas precisamente que están viviendo el presente con mayor intensidad, más que nadie en este mundo. Para esas personas, lo único que les importa es el amor. Es empaparse, sentir, vibrar en amor con sus seres queridos. Eso sí, que si no tiene nada ahí escondidito en la trastienda que le preocupe o algún secreto de familia, como comentaba antes Miquel también, ayudarle a que se vaya en paz. Y a veces esa paz no termina de hacer que esa persona se vaya del todo a su destino, que cuando ya se muere y está en el otro lado, descubre cosas que no sabía, que pueden hacer que sientan un gran engaño o un enfado enorme. Impide que se vayan hacia su camino, hacia donde tenían que ir, o que pensaban que fácilmente y plácidamente podrían encaminarse. Por eso, para poder irse en paz, hay que vivir en paz. Cada día. No es cuestión de pensar, bueno, igual me voy con 70 años o 80 años, mientras tanto voy a hacer una vida loca. Es volver a ser consciente de que si quieres una muerte en paz, tienes que aprender a vivir en paz. La muerte de un amigo hacía unos meses, mi querido amigo Javi, digamos que estaba más preparado que nadie. O eso pensamos. Y a la hora de su muerte, me comunica a la familia y dice, Javi se fue. Digo, vale, pues venga, voy a meditar, voy a ponerme receptiva, a ver si necesita algo. Pero yo confiaba plenamente en que eso no iba a ser necesario en el caso de Javi. Como un gesto de nuestra amistad, que era en muchas ocasiones solo por WhatsApp, por mis viajes y por los suyos, le mando el último WhatsApp, desde aquí al más allá. Bueno, Javi, que tenga buen viaje, ya nos veremos, que esto es un hasta luego, que te quiero mucho, y ya sabes, ¿no? Como siempre. Y me pongo a meditar. Sorpresa, veo delante de mis ojos mi móvil con una respuesta WhatsApp de Javi, que ponía, guíame el alma, y las manos de emoticono en oración. Guíame el alma. Y digo, ¿qué? Si tú ya sabes. Y de repente oigo su voz. Dile a mi médico que es un pipipipip. Digo, me parece que Javi está enfadado por algo. Me levanto,
voy al salón y aparece mi hija y le digo, mira, voy a mandar un mensaje a mis compañeros, vamos a meditar juntos, que tengo la sensación de que Javi está enfadado. Y acto seguido, delante de nuestros ojos, tenía una foto que hizo una alumna de Photoshop de Richard Gere conmigo. La foto salta de la pared y cae detrás de un radiador. Y las dos nos miramos y dijimos, Javi. Tuve que comunicarme también con su familia y decir, hay algo que le está quitando la paz. Me ha pedido que se transmite ese mensaje, pero obviamente no en ese tono. ¿Sabéis algo más sobre ese tema? Y me hablaron de sus últimos momentos y lo que vivió, que no se respetó lo que él había pedido para poderse ir en paz. Él había pedido un proceso de muerte digno y consciente, pero intervinieron de otra manera que él no quiso. Bueno, a los 3 días, Javi ya se fue y en paz. Pero tuvo esa pataleta. Y como explicaba antes Miquel, el carácter que tienes aquí y ahora, después sigues teniendo la misma. Sigues teniendo los mismos deseos, los mismos apegos, las mismas sensaciones, pero ese mismo carácter. Buscar tu manera para que tengas tu paz en el día a día. Dices, yo quiero vivir en paz, pero no me dejan. ¿Qué es lo que te puede subir esa vibración, subir la frecuencia? ¿Qué te ayuda a ser más tú? Y no como decía mi madre, no, yo era la persona que hacía, que decía, y no era yo en cada momento. ¿Cómo puedes ser más tú y disfrutar y vivir tu vida siendo tú? Como nos contó el otro día una amiga, Cristina, que trabaja en una residencia de ancianos, y ella ahora, como tiene conciencia de la muerte, pues ella les habla, les pregunta, y a cada uno le invita a que explique y cuente su vida, sus experiencias, y siempre termina diciendo, si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? ¿Y qué dice la mayoría? Viviría más, sería más yo, comería más chocolate, trabajaría menos, estaría más con mis hijos, con mis seres queridos. Pero hubo un señor que dijo, si pudiera volver atrás sería yo. Viviría mi vida, haría mi vida, haría todo aquello que me apetecería a mí. No hay que irse a la tumba sin cantar tu canción, sin realizarte siendo tú. Cómo elevas tu alma, cómo elevas tus vibraciones, tu frecuencia, siendo tú. ¿Y quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo se te distingue entre todos los demás? ¿Qué don, qué talento has traído? ¿Cómo te transformas cuando estás cantando tu canción? ¿Cómo se te brillan los ojos? ¿Cómo hipnotizas a todos cuando te escuchan, te observan y cuando te contemplan tú siendo tú? ¿Cuál es tu don? ¿Qué sabes hacer tú mejor que nadie? Yo lo pregunto a los niños pequeños cuando se acercan, les hablo como si fuesen adultos, o yo hablo con mi niña interior, me pongo a su nivel y digo, hola, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué sabes hacer mejor que nadie en este mundo? Tu talento, ¿cuál es tu don? ¿Qué sabes hacer? Y ves que se le abren los ojos,
Rápidamente, la madre o el padre dice, es buenísimo cantando. Déjale hablar al niño, ¿no? Cuán rápidamente interferimos y hablamos por nuestros hijos. El otro día en la consulta me trajeron un niño divino, Pedro, que tiene parálisis cerebral, tiene 14 años y tiene muchísimas limitaciones en sus movimientos, en su habla, en su comunicación. Es muy difícil. Y vienen los padres hablando por él. Y de repente les pido, por favor, dejadme hablar con Pedro. Y de la nada le hablo como un adolescente. Tío, ¿tú qué has venido a hacer este mundo, ¿no? Y de repente Pedro eleva la mirada y dice, ¿y este de dónde ha salido? ¿Por qué esa reacción? Porque está acostumbrado a que le traten de niño pequeño. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo van las hormonas, ¿Qué? ¿Que tienes alguna novia, alguna chica guapísima, buenísima que va al centro contigo? De repente se puso así. Felicidad, felicidad. Alguien me habla de mis hormonas. Yo tengo 14 años, tengo hormonas que me brotan por todos los poros. Con esa reacción empezó a ponerse de todos lados, ¿no? Como haría un chico de 14 años. Y los padres dicen, pues es verdad que tiene una novia. Venga, Pedro, tranquis. Ellos otra vez hablando por su hijo. Bueno, le dije, mira, que te voy a contar una cosa, Pedro. Escúchame, que te estoy mirando, que te estoy hablando a ti, no a tus padres, de tú a tú. Acostumbrado a que todo el mundo habla, se dirige a los padres en vez de hablarle a él. Mira, Pedro, te voy a contar algo precioso. ¿Sabes que conocí a un chico de tu edad que tuvo un accidente de bicicleta y se quedó en silla de ruedas con una parálisis que no podía ni siquiera hablar ni comunicarse, estaba parapléjico? ¿Y sabes qué? Que me lo trajeron en la consulta y pregunté a su familia, antes del accidente, ¿qué le apasionaba? No recuerdo el nombre. ¿Qué le apasionaba? Y uno de los familiares dice, uy, el Real Madrid, como loco, fanático total. Entonces yo digo, vale, vamos a ver. Y le miro al chico y le digo, Visca Barça, Visca Barça. Vale, la competencia. ¿Cómo se puso? Digo, ya tenemos una reacción. Y en el proceso de unos 20 minutos pudimos, con solo ese dato de lo que le apasionaba, le dije, provocándole, si te gusta el Barça, parpadea una vez. Y si odias el Barça, parpadea 2 veces. No os podéis imaginar las 1000 muecas de intentar. Entonces al final establecimos 2 era sí y 1 era no, o al revés, no recuerdo los detalles. A partir de ese momento ya tuvimos el código de comunicación. Entonces, todo esto lo estoy explicando a Pedro y digo, ¿cómo te vas a comunicar con tu familia? ¿Y sabéis lo que hizo? Empezó a golpear la mesa, que en un principio ya lo intentaba hacer para comunicarse, pero no supimos en ese momento detectar que era su fórmula. Entonces, los padres al principio, cuando él lo hacía en la consulta, Pedro, no hagas ruido, Pedro, deja de golpear, Pedro, no sé qué, la cara se le transformaba y empezó a buscar ritmo y digo, venga, 2 veces sí, 1 vez no, 2 veces sí, y claro, tuvo solo que entrenarse y ya no sabía cuál mano, pero tenía que solo coordinar
y buscar la fórmula para que los demás pudiésemos comunicarnos con Él. Fue mágico, fue maravilloso. Su alma lo estaba gritando: quiero hablar, quiero comunicarme con vosotros. Aunque haya tardado 14 años, él tenía esa esperanza de que fuera posible. Y les pedía a los padres, con todo el respeto, ahora la comunicación con él puede ser más fácil para vosotros. Pero él ya se comunica de tú a tú, de ser a ser, de alma a alma. Si sabéis escucharle, os podéis comunicar con él telepáticamente. No hace falta ni siquiera hablar por la boca. Es cuestión de aquietar tu mente, calmar tu carácter, estar en quietud y de repente escucharéis. A lo mejor lo vais a interpretar al principio como intuición, un sentir, pero luego comprueba con él. Pedro, ¿tienes pipí, hijo? ¿A qué sí? Pedro, ¿a qué tienes sed? 1, 2, sí. Ah, entonces, ¿no era mi imaginación? Sino una comunicación verdadera con el alma. ¿Cuántas veces nos empeñamos en que las cosas sean como nos han enseñado? ¿Cuántas veces hemos estado con nuestros hijos y nuestros hijos han intuido que algo pasa, que mamá no está bien o papá está enfadado y nosotros ahí disimulando como si nada? ¿Cuántas veces tu mascota se ha arrimado sobre tus pies, sobre tus piernas y no se ha apartado de tu lado en todo un día? Justo ese día que estabas de bajón. ¿Por qué hemos perdido esa facilidad de comunicarnos con el alma? Porque estamos distraídos, ya no sabemos escuchar, o estamos empezando a recordar que somos más que este cuerpo físico, esta mente, esta rutina, esta lista de tareas de lo que hay que hacer, debo ser alguien en esta vida. ¿Cuántas veces estamos ahí buscando vidas pasadas? ¿Y qué pasa con esta? ¿Y cuándo vamos a empezar a vivir? Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, sea salud, sea amor, sea un hijo. El otro día, o justo ayer, estaba conversando con un amigo, una persona que ha entrado en mi círculo de amigos hace muy poquito. Es una persona que está en un proceso de divorcio y su pareja está lejos, está en otro país y tiene 2 hijos preciosos, divinos con su pareja, pero a raíz de la distancia, pues él tiene que desplazarse hasta Argentina para visitar a sus hijos, 6 años, 7 años. Sus reencuentros con los hijos son mágicos. Vive ese tiempo corto con ellos de forma extremadamente intensa. Valora cada segundo que pasa con ellos. Se empapa de todo su amor, su vibración, su mirada, absorbe cada imagen como fotogramas en su vida. Cada fotograma tiene un peso de importancia mayor que una persona que convive con sus hijos en el día a día. Se lo comenté anoche, digo, te comprendo, porque recuerdo esa primera vez que me separé de mi hija, que tenía unos 2 años y medio y yo tenía que empezar a viajar de nuevo y tenía que ir a Venezuela a participar en uno de los cursos, un curso Zen.
Iba de traductora y tenía que destetar a Joana antes de irme. 2 años, 9 meses tenía. Y recuerdo que el pediatra me decía, ¡uf! ¿Qué te va a costar? Madre mía, uy. Me llamaba mala madre, porque no le hacía caso en nada. Y recuerdo esa última noche con Joana en mis brazos, toda grande ella, ahí colgadita, chupando, mirándome en los ojos. Le dije, Joana, esta será la última vez que mami te va a dar la tetita, ¿no? Y yo ahí dice, saca provecho, hija. A la mañana siguiente todavía me daba un poco de pena. Digo, va, venga, ¿quieres una última vez? Y me dice, no, mamá, no. Digo, ay, ese sentimiento de rechazo. Y me voy para Venezuela y estoy 3 semanas fuera, pensando en ella, ¿vale? A la vuelta voy a la casa donde una amiga estaba cuidando de ella. Me dejan a solas, se esconden detrás de la puerta y veo la imagen de mi hija después de nuestras 3 semanas separadas, sentada en el suelo con sus ricitos estilo Bisbal, jugando con sus muñequitas. Y en ese momento sentía, ahí en el alma, no quise ni pronunciar palabra, quise absorber cada segundo, cada destello de luz en sus rizos, cada suspiro, cada miradita, cómo ella interactuaba con sus muñecas, hasta que en un momento dado ella se gira, la conexión, la mirada, el gozo, se levanta, se tira al cuello, me abrazo a ella, siento que mete su cabecita ahí detrás de mi oreja, siento que me huele, siento el latido de su corazón contra el mío, siento como se me caen las lágrimas por las mejillas, siento esa fusión con su alma. Al cabo de un rato se separa un poquito, me vuelve a mirar con los ojos. Es como si me comiese el alma, absorbe mi mirada, me limpia las lágrimas, vuelve a abrazarme y luego se separa y dice, hola mami, ¿vamos a jugar? Como si nada hubiese pasado, como si el tiempo no hubiese pasado, como si nunca me hubiese ido. En ese momento, ese sentir me vino a la mente y lo expliqué a ese amigo. Tu situación para ti es dura ahora. Tú puedes decir que es agonizante vivir esa separación. Pero yo te pregunto, tus reencuentros con esas almas, ese momento divino de reconexión, cuando te ven en el aeropuerto a distancia y vienen corriendo hacia ti y se fusionan contigo en un abrazo en ese momento, ¿cuántos padres pueden decir que eso lo viven en el día a día? ¿Cuántos padres pueden decir que sienten intensamente a sus hijos? ¿O es simplemente un modo de corre, corre, anda, anda, que ya toca comer, que tienes que ir a dormir, paga el móvil, que no sé qué, que nos vamos tal y cual, levántate, venga? ¿Cuántos padres se paran a vivir sus hijos? ¿O solo lo sienten cuando finalmente ya se van? Se me ha hecho grande, se va de casa. Y miran atrás y lamentan no haber absorbido todos esos momentos, esas miradas, esos abrazos, aparcando las prisas. De esa manera quizás él pudo entender que todo dentro de su perspectiva, todo está perfecto. De alguna manera tenía un precontrato con los hijos de vivir el amor incondicional de esa forma a distancia, para vivir el amor intensamente como un regalo y no como
una desgracia. El pobre de mí, no tengo acceso tanto como quisiera con mis hijos. Todo está absolutamente perfecto. Regalo de experiencia para tu crecimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Renegar? ¿O vas a aceptarlo y valorar todavía más esos reencuentros? Tus hijos siempre serán tus hijos, prestados aquí en la tierra como regalo para tu evolución. Vengan como vengan, con el disfraz, con el carácter, con el cuerpo, con lo que sea, son tus hijos de un pacto para evolucionar juntos. Nos empeñamos en nuestra vida a enseñar a nuestros hijos a ser como nosotros, cuando realmente es al revés. Venimos a aprender a ser como ellos, a observarlos. Cuando nos ponemos en el rol de jugar, a mí me encanta la imagen que vi en un parque en Barcelona hace años, que llega un ejecutivo con su hijito de la mano, el ejecutivo con su traje, con su maletín, ¿no? Y recuerdo de ver como el ejecutivo, todo muy importante, deja su maletín, se tumba en la hierba, se quita la chaqueta, se quita los zapatos, se quita los calcetines y se revuelca en la hierba con su hijo, como diciendo: me da igual quién me puede estar viendo, esto es vida. Tenemos que ir viviendo a la vez el desapego, aceptamos que ellos también se van. El sistema ahora hace que nos vayamos alejando de esa conexión con ellos. ¿Cuántas distracciones tenemos en cada momento? ¿Veis a los padres por ahí en el parque con el niño en el columpio, ¿no? El padre contestando WhatsApps, ¿no? Mientras tanto el niño un poco más y da la vuelta del columpio, ¿no? Estamos ahí. Los hijos, hace poquito en un restaurante veo a los padres con los WhatsApps y los hijos con los tablets en una mesa. Nadie hablaba. Yo, cariño, ¿me pasas la sal? ¿Hoy toca hacer el amor? No toca. O sea, ¿cómo es la vida desde la distracción y la tecnología? ¿Cómo cambia el carácter? Un momento, ya voy, sí. Media hora más, que te he dicho que la comida está ahí, sí, ya voy, ya voy. Y le estás diciendo a tu hijo que deje el móvil, que venga enseguida, y tú estás con el ya voy. Cuando tienes a esa persona que quieres tanto, a quien quieres tanto, que sabes que le queda poco tiempo, ya ni te acuerdas del móvil. ¿Qué haces? Le tocas, le acompañas, le acaricias, le abrazas, le cantas, le complaces todo lo que desee para que tú te quedes con el buen sabor de boca de que has hecho todo lo que has podido y que esa persona se vaya sabiendo que tú estás en paz. Se preocupa más de que tú estés en paz que ellos mismos. ¿Cuántas veces están sufriendo quizás una quimioterapia y los familiares no saben cómo atender a esa persona que se está yendo? Agobian. Están encima, come que no comes, levántate que llevas horas, ¿qué más necesitas? Están encima y los pacientes me dicen: haz que mi familia entienda que necesito paz, necesito silencio, necesito descanso. Hay que respetarlo. Tú no sabes lo que está en la mente y en el corazón de esa persona. Cuando tienes que acompañar a alguien, pregúntale:
desde el alma. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Te respeto tus deseos. Desapego. ¿Cuántas veces he visto, que me cuentan los familiares, he estado en el hospital 24 días y en un momento que me giré para hacer algo, se me fue? Cuando están deseando a ver si me dejan en paz para que me pueda ir en paz. Es así. Se cuelan, se escapan cuando nadie está mirando. Me gustaría que subiese al escenario ahora una querida amiga, que Carol, si te apetece. Quiero que os cuente la experiencia de cuando su marido, su pareja, se marchó. Delicioso alumno zen, Xavi, que vino desde Alemania para hacer el curso zen en Madrid. Le montamos una especie de camino, de camilla en el escenario detrás de la cortina. Y fue increíble ver su fortaleza, su fuerza, sus ganas de vivir, su carisma. Era un gran bailarín como ella, un artista en toda regla, y le acompañamos a Xavi todo el curso. Xavi tuvo la fuerza cuando le acercamos el micrófono y cantó a toda la clase la canción de Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Okay. Que nos cuente Carol. Muy valiente. Muchas gracias, Carol, por... Hola, buenas tardes. Como ha dicho Susan, mi nombre es Carolina. Vengo desde el norte de Alemania para asistir a esta conferencia tan interesante y sobre todo porque todos estos temas me llenan de paz, de alegría y bueno, después de todo lo que he pasado, Susan me propuso que contara mi historia y bueno, aquí estoy para contárosla un poco a quien pueda ayudarle. Yo hace 2 años y medio, estaba felizmente casada, una vida estupenda, tengo un estudio de baile en el norte de Alemania y bueno, era una vida perfecta, ¿no? Como se suele decir. Lo que no esperaba es que a mi marido le diagnosticaron un cáncer con 40 años y empezó la lucha. Empezó cada día, pues las cosas cada día peor. En un principio los 9 primeros meses fueron malos, pero bueno, pudo superarlo. Estuvo un tiempo sin nada, después de la operación, de las quimioterapias, de todo eso. Fue un momento difícil, pero lo superó. Después de 9 meses después volvió la enfermedad y en 3 meses pues se fue. La cuestión que os quiero contar es mi experiencia con el más allá. Después de la última operación, los médicos evidentemente lo desahuciaron, dijeron que ya no había ninguna esperanza y que bueno, se moriría pronto. Ya empezamos una búsqueda de una medicina alternativa, de quién nos podía ayudar. Evidentemente no sabíamos nada de esto, no teníamos ni idea de que esto nos podía pasar en un momento de nuestra vida y totalmente perdidos, jóvenes y perdidos. Entonces, buscas en internet, claro, siempre cómo poder salir adelante. Por supuesto, nunca te quieres dar por vencido. Siempre, mientras que hay esperanza, mientras que hay vida y esperanza, y siempre luchas hasta el último momento, evidentemente. Bueno, pues estaba Susan entre muchos, pero dio la casualidad que Susan es la única en la cual Xavi, de primera vista, confió. Yo se lo comenté a una amiga. Todo esto en el norte de Alemania. Y mi amiga me dice, ay, pero si yo conozco, bueno, yo no, pero yo conozco a esta persona. Bueno, yo pensando, ella tendrá mucho trabajo, mucha gente a quien atender, para coger una cita será imposible. Era mi única salvación, no Susan, era mi única salvación. Para él, claro, para mi marido. Entonces dio la casualidad de que por medio de mi amiga conoció a una persona que está en la vida de Susan
Bueno, mucho, ¿no? Maricel. Total, que nos vinimos para acá a hacer el curso Zen. Nos vinimos con todo nuestro ánimo, con nuestra fe, con muchísimas ganas y pensando que, claro, que esta iba a ser la salvación. Xavi se iba a salvar porque Susan iba a hacer que se salvara. Bueno, llegamos a hacer el curso, todo fue muy bien, pero claro, él estaba ya bastante malito, evidentemente ya no tenía muchas fuerzas, pero tuvimos que esperar hasta el segundo curso. El segundo curso fueron 3 semanas después y ya en ese momento venía muy mal. Fue muy difícil sacarlo de Alemania porque estuvo ingresado 5 días antes del viaje y ya yo pensaba que iba a ser imposible traerlo porque tras el efecto de la morfina, todo lo demás, bueno, imposible, pero aún así se llenó de fuerza y llegó hasta Madrid para hacer la última parte del curso con Susan. Fue muy bien, evidentemente se tuvo que ir porque está claro, luego comprendí que eso no dependía ni de Susan ni de nadie, sino que quizás dependía de él mismo, de su contrato de vida, de no sé cómo lo llamamos, pero bueno, tenía que ser así, así fue. Comprendí que el conocer a Susan quizás más que para él fue bueno para mí, porque fue, digamos que mi esperanza, fue todo en aquel momento. Estaba muy perdida sin él y Susan me ayudó evidentemente y todo su equipo, que quiero dar las gracias públicamente porque me ayudaron muchísimo a poder llevar esto para adelante. Bueno, pues lo que os quiero contar, una vez que él se fue, el primer día que ya volví del hospital, me ocurrieron en el hospital muchas cosas en el momento de su tránsito, en el momento de su muerte. Muchísimas cosas, como que hacía ruidos que no entendía porque estaba muy sedado y hacía ruidos que no entendía y yo tenía la angustia de saber qué pasa, qué no pasa, porque está ocurriendo esto, no me podía hablar. Susan me decía que estuvo en el hospital el día antes con nosotros y me decía, súbete a la cama con él, ponte a su lado, túmbate, tócalo, aprovecha que está vivo para poder... Bueno, yo lo intenté, pero él no quería. Él empezaba como un loco a gritar, que me hacía así, como que no, yo no comprendía. Tenía muchísima angustia de no saber qué estaba pasando y esa angustia evidentemente fue por muchos meses después. Cuando llegué a casa después de su partida, él era asmático y el Ventolin, el salbutamol, salió del bolso que llevábamos, yo tenía preparado para el hospital, salió y voló por los aires. Y yo dije, claro, en aquel momento yo dije, claro, claramente es él, y lo que me estuvo queriendo decir, en parte, es que se estaba asfixiando y que necesitaba el salbutamol. Evidentemente no le iba a hacer mucha falta porque no podía ni siquiera, no tenía reacción, no tenía nada, no podía ni siquiera hablar, pero él me lo pedía y me lo pedía. 3 meses después conseguí hablar con una persona por casualidad de la vida, simplemente casualidades de la vida. Usted es una persona que es telefonista, que no tiene nada que ver con este mundo porque no trabaja en él, no, nada de nada, pero da la casualidad que por medio de un amigo la conocí y tiene este don, como Miquel y como Marilyn, de poder hablar con las personas que están allí en el otro lado. Pues sí, tuve esa suerte. Tuve la suerte de experimentar realmente de que está ahí, de que es él, de que sigue aquí, de que todas las cosas que me están pasando cada día, que son increíbles, que yo no me puedo ni creer, como por ejemplo, me levanto por la mañana, yo tengo un estudio de baile, como os he contado, y ya en los últimos meses él estaba muy malito, no podía bailar y lo tenía que hacer yo todo, pero él bajaba, me dejaba todo preparado, el equipo conectado, la radio, o sea, la música encendida, la puerta abierta. ¿Cómo es posible que un mes después de morir, cuando yo bajaba, me encontraba con la misma situación y allí no había más nadie, solo yo? Eso me volvía a pasar un día y me volvía a pasar otro día y yo decía, sí, vale, es él, pero no estaba seguro. Pues después de hablar con esta señora, estuvo contándome, él estaba allí hablando como cualquier persona, como si fuéramos 3 en vez de 2, y contándome todas las cosas, todo lo mismo,
que él me decía en vida todas las cosas que a mí me habían preocupado durante muchísimos meses, de por qué esto ocurrió, por qué cuando Susan me decía que me subiera a la cama no quería que me subiera, por qué esas reacciones tan raras que me angustiaban. ¿Lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? ¿Qué habrá pasado? Pues sí, él me aclaró que simplemente había personas allí que venían a buscarlo, que él no sabía qué estaba pasando y que tenía miedo que me llevaran con él. Por eso no quería que me acostara en la cama con él en ese momento. Y todo esto me lo contaba como algo normal, con su misma conciencia, con sus mismas cabezonerías que había tenido en vida, con sus mismas manías, las mismas cosas. Me las estaba contando allí un día tan normal sin estar presente. Por eso yo creo firmemente que realmente existe algo una vez que nos vamos, que existe una vida después de la vida y que hoy en día soy otra persona, tengo mucha fuerza, mucho positivismo, me siento llena y sobre todo se me ha quitado el miedo. Se me ha quitado el miedo a la muerte. Lo último que él me dijo es: no te preocupes, yo donde estoy te estoy esperando. Y hoy en día se me ha olvidado todo lo malo. La muerte, evidentemente, para mí ya no es un problema, no tengo miedo y tampoco tengo miedo a la enfermedad. Yo sé que una enfermedad es duro, pero se sabe que no es más que un tránsito para pasar al otro lado y que de alguna forma tenemos que irnos, ¿no? Y simplemente eso, daros las gracias por escucharme y deciros que hay que tener a las personas que están en mi misma situación, que hay que tener mucha fe, que hay que estar receptivos porque ellos no dejan de mandarnos señales y hay que estar receptivos y hay que tener el corazón abierto. Muchas gracias. Una de las cosas a través de nuestra enseñanza, lo que es la práctica en los cursos Zen, ayudamos a las personas una vez se han marchado, si se quedan atrapadas, si se quedan con angustia, les ofrecemos dos posibilidades. Que si tienen un apego emocional con sus seres queridos y quieren continuar cerca de ellos, pero sin interferir con su evolución, sin interferir en su vida, pero sí acompañar, tienen la oportunidad de aprender nuestra enseñanza en otra dimensión. Es una enseñanza cósmica multidimensional. Y así, cuando ellos aprenden en otra dimensión, asisten a nuestros cursos, que puede haber 1000 personas y 10.000 o 10 miles, como dicen ahí arriba, en otra dimensión, que están aprendiendo junto con los alumnos físicos. Tienen esa oportunidad para ayudar a otras personas que están en su dimensión y así tienen un sentido a su vida y pueden seguir evolucionando, o tienen la opción también de irse directamente a lo que nosotros llamamos su programa de vida, volver después de haber vuelto al programa y a ver, bueno, qué he hecho con mi vida, qué es lo que deseo reajustar, qué tiempo tomo, con quién voy a reaccionar e interactuar para luego lo que llamamos de equilibrar vuestras cosas incompletas. Y de esa forma, pues ella a través de sus meditaciones o a través de sueños puede tener una comunicación por vibración con sus seres queridos ya una vez se hayan pasado al otro lado. Así que es una manera amorosa de seguir compartiendo. Cuando yo me encuentro con personas en mi vida nuevas que aparecen así por sincronía, por resonancia, que conoces una persona que te impacte en el alma, ¿no? Cuando tienes a esa persona delante y te da el ¡oh! ¿No? ¿Os pasa? Nos pasa, ¿verdad? Que una persona que ni conoces y haces ¡qué sensación!, ¿no? Me siento lleno, me siento llena. Yo no me quedo con esa sensación de solo wow. Me pregunto, ¿por qué tengo esa reacción con esa persona? ¿Por qué encuentro a esa persona en este tiempo y espacio ahora? ¿Qué hay pendiente con esa persona?
cómo puedo mejorar mi evolución o colaborar con esa persona para que su evolución con la mía se fusionen y que sea un beneficio mayor para la humanidad. Me pasó hace unos años en Barcelona con un bailarín, hablando de bailarines, con un chico que vino a hacer los cursos y él y yo tuvimos ese impacto de ¿qué es eso? ¿Qué sentimiento? Pero no era de atracción de pareja, iba más allá. Y cuando busqué quién era, me desperté de un sueño diciendo el doctor de los enigmas. Resulta que en su vida pasada había sido un médico que cuando ponía las manos, como médico, las personas paralíticas se levantaban, curaba las parálisis. Yo pregunté, ¿por qué en esta vida vuelvo a encontrarme contigo y cuál es el propósito de nuestro reencuentro? Y entonces, esa noche me voy a una universidad, ahí arriba, en un lugar del cosmos, que es donde uno aprende la maestría para ser maestro de algo en su vida. Y todos somos maestros en potencial. Y ahí me encuentro en ese lugar de los maestros, que es un gran auditorio gigante, enorme, que se divide como un pastel en parcelas y con gran altura, y abajo en el centro hay un escenario donde uno expone lo aprendido de su maestría. Y me encuentro con este chico. Yo estaba en una parcela y él en otra. Y digo, mira, venimos a escuchar a este ponente, este maestro. Y cuando estamos ya marchándonos, cada uno para volver a su cuerpo físico, tuvimos un pequeño intercambio y decimos, buscaremos la fórmula para unir tu maestría con la mía en un proyecto que será con beneficio para la humanidad. Y nos vamos reencontrando en momentos, en lugares, a través de otras personas que luego entran en mi vida o su vida. Nos volvemos a sentar en una mesa, compartimos y vamos uniendo ahora proyectos entre esos otros almas que van a participar en esos proyectos en beneficio de la humanidad. Y eso es lo que llamamos la magia de la vida, el fluir con la vida. Y como hablo en el libro Conexión con el Alma o en el otro día, atrévete a ser tu maestro, aprende a estar atento a las señales. No permitas que tu mente esté ahí presente insistiendo en que tu vida tenga que ser así, así, así y así. Date el respiro, retírate y permite que por ley de mínimo esfuerzo las cosas salgan de la forma más elevada para que tú vivas una alta vibración, una alta evolución en alta frecuencia. ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero, aceptando tus pruebas y segundo, dando las gracias por todo lo que estás viviendo y delegando a tu ser. Levántate por la mañana, le dices a tu ser, a tu parte más elevada, está en tus manos. Hoy acepto todo lo que me pueda pasar y desde esa aceptación y la gratitud por estar vivo o viva en el día de hoy, deseo vivir la experiencia más elevada posible dentro de todas las posibilidades para tener hoy lo que necesito vivir hoy para ser de beneficio para la humanidad hoy. Sea lo que sea, salga como salga, sin expectativas, sin apego al resultado
y perdonándote a ti mismo si metes la pata, que tampoco es un error, sino una elección. Y vives libre y aceptas todo. He llegado tarde, perdón, pero gracias a que yo llegara tarde ha pasado esto y esto y esto y esto. Sin estrés. Y si las cosas salen bien, fantástico. Y si las cosas no salen como tú te imaginabas, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué más da? ¿Ah? ¿Qué más da? No pasa nada. Yo recuerdo que mi hija cuando era pequeña, ¿no? Y decía, ay, qué lástima, mira que hemos llegado tarde para la película, mira que ha salido el bus, ay, que no sé qué. Y dice, mamá, ¿sí qué más da? ¿No? Estamos juntas, hacemos otra cosa. Y como digo, recalculando, cambias de dirección, recalculando. Vivir y dejar vivir. Hemos llegado hasta aquí, que son las 6:10, y creo que dentro de unos minutos, si queréis hacer algunas preguntas, me gustaría poder brindaros, si os apetece, un reset colectivo de fin de charla. Si os apetece, lo armamos. ¿Sí? ¿Qué es un reset colectivo? ¿Qué es? El reset colectivo, esa mochila que llevamos cargando con todas nuestras vivencias de mucho tiempo, de muchas eras a veces también. Todas esas codificaciones, ese peso, eso que nos hace que cueste avanzar en nuestra vida. A veces ese apego a nuestros seres queridos también que están deseando poderse marchar y hacer su evolución sin que nosotros estemos ahí continuamente llamándoles, vuelve, vuelve, estate conmigo, ¿no? Una cosa muy importante, que el día que nos toque marcharnos de aquí, de este plano, como explicaba antes también Miquel y Marilyn, que te envuelve esa luz, todo tu ser, tu experiencia de vida, ¿vale?, se prepara ahí en un torbellino, que es una energía, una frecuencia. Todo tu pilar de chakras se gira y ahí está tu frecuencia que te pertenece a ti, y realmente lo que llaman el túnel es luz condensada, tanto que puedes verlo hasta negro, como si fuera un túnel realmente. Y en ese túnel, en ese canal, hay almas que tienen una conexión contigo de por vidas atrás, de experiencias atrás. Y lo único que tienes que tener muy claro es que te vas a casa. Y cuando entres en ese túnel, esa frecuencia, ese agujero negro, avanza y no mires atrás. Si miras atrás, te frenas y ves lo que estás dejando atrás. Te cuesta más soltar. Hay que volar. Como le pasó a Antonio, un alumno nuestro, que le conocí en una consulta, que él, como mi madre, se murió. Se fue para el otro lado, se fue por el túnel y llega a un lugar precioso y se encuentra con seres fallecidos, conocidos, familiares, que en ese lugar estaba feliz y estaba en paz, y ve a su abuelo, ay, hola, sí, luego hablamos, mira, el tío, luego hablamos, con una paz, y ve una cola de gente acercándose a lo que llamaríamos un portal, pero él decía que era una cortina de burbujas grandes con aspecto sólido y peso como si fuesen bolas de billar. Y él se va acercando con una paz y una tranquilidad, y en un momento dado
se queda pensando y dice, uy, ¿y mi mujer? Ay, ¿pero cómo me voy a ir con toda esta gente? Que él veía que entraban dos, pasaban dos por la cortina y salía una, ¿no? Para vivir la experiencia en la tierra, pero si iban dos y salía uno. Y dice, uy, pues si casi me toca. Y mi mujer, entonces habla con alguien que parecía que estaba ahí dirigiendo esa cola y le dice, oye, que dejó mi familia ahí abajo. ¿Puedo volver? Y así les doy, que estoy muy bien y que no se preocupen, que luego vengo. Y dice, no, lo siento mucho, si ya estás aquí, no puedes volver. Entonces él dice que soy un pesado, de mucho cuidado, hasta ahí arriba me puse pesado. Y dice, insistió tanto que finalmente ese guía o ese ser le dijo, déjame que lo consulte. Y se dice, ¿consultar con quién? ¿No? En fin, finalmente, resumiendo, dice, venga, que te vamos a acompañar y vas a poder volver a estar con tu familia, pero que sepas que luego hay que volver aquí. Pero con una condición, que queremos que cuentes tu experiencia de aquí, allá abajo, para que el ser humano sepa cómo se está aquí en casa. Entonces Antonio vuelve y ha hecho ahora los cursos Zen y se encuentra que cuando hace su práctica, cuando medita, cuando respira con conciencia, cuando pone las manos, está aquí y está allí. Cuando se pone a meditar y cierra los ojos, está ahí. Y está interactuando como nosotros aquí. Sale de su meditación, abre los ojos, respira y aquí estoy. Está viviendo conscientemente los dos lugares. Y le pregunta a Antonio, ya que te has ido, ya que has vuelto, porque claro, cuando lo has hecho, otros ya pueden comunicarse contigo, sabiendo ya con conocimiento que tú te has ido, entonces ya sabes lo que es y hablamos como colegas. Bueno, Antonio, ¿qué has traído de vuelta? Dice, he traído un don que no sabes bien cómo voy a enfocar esto en mi vida. Va, venga, cuéntame. Dice, cuando abrazo a un ser humano y se va a morir dentro de pocos días, veo detrás de él la misma cola que vi arriba. Entonces, mi familia me tiene terror. Que nadie me quiere abrazar. Entonces, ese día en la consulta, cuando se iba, ya, ven para acá. Nos echamos un abrazo, Antonio. Nos abrazamos y le digo, nos vemos en septiembre, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces Antonio finalmente, Antonio Gómez, ha escrito su libro. Ahora estás en casa. ¿Vale? Lo podéis mirar en su página web o si te apetece le puedes escribir. Ahora estás en casa @gmail.com. Él quiere compartir su historia. Hemos hablado con Mindalia, ¿a que sí, chicos? Que le van a llamar para que también pueda dar una conferencia en línea para que la gente pueda preguntar. Y lo curioso, tuvo un infarto en una cancha de karate. Era profesor de karate para la policía. Y cuando se recuperó, cuando volvió a la vida, le quedaba un 1% de la arteria. Y los médicos le decían, es que te estás sosteniendo en vida de un hilo. Pues Antonio vino al curso Zen habiéndose operado el lunes y el viernes estaba sentado en clase. De un hilo. Un milagro en sí. Pero le dijeron, vete a hacer el curso, todo irá bien. Y así fue. Así que, si te tienes que ir, te vas. Y es lo único que tienes seguro en esta vida. Es que tiene un fin. Pero luego
continúa, porque la vida es eterna. Y este cuerpocito que tenemos que mimar y cuidar tiene caducidad. Pero luego cogerás otro cuerpo, continuarás tu vida. Pero cuando ya cierras los ojitos y te vas en paz y te vas a casita, luego ya te reencuentras con los tuyos, te reencuentras con tus mascotas y te reencuentras contigo mismo. Y luego miras a ti, mira, podría haber aprovechado un poco más X situación, pero sabiendo que eso llegará, vive ahora y no te tomes tan en serio. Vive y disfruta intensamente ahora, sácale mayor provecho. Y como decía mi amigo Javi, que cuando estaba en el hospital y todo el mundo venía a contarle sus penas y sus problemas, y Javi decía, ojalá que tus problemas fueran míos, solo esos problemas. Lo que para ti es un drama, es un conflicto, es un caos, visto desde mi situación, eso no es nada, ¿no? Sal de tu drama y vive. Y si crees que estás mal, date una vuelta por ahí y observa quién está peor que tú y mira qué cara que pone, ¿no? Relativiza, disfruta, baila, canta, pon música. Cuando estás abajo, busca a alguien que está arriba que te acompañe y ve los ojos a través de los ojos del niño y juega con ellos, porque ellos sí que rápidamente te llevan al momento presente. Y ese es regalo de vida, es poder vivir en el presente. ¿Tenemos micrófonos? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Alguna pregunta? Sería bueno que tuviésemos más luz para podernos ver. Oh, qué diferencia. ¿Alguna pregunta? Elevar la mano. Y si no, vamos al reset colectivo ya. ¿Sí? Pues al reset. ¿No? Por ahí, sí. Un par de preguntas, a ver. Hola, mira, ahora mismo estamos en una situación con mi padre que tiene Alzheimer y está ya encamado. Y tenemos desasosiego de saber si está sufriendo, no sé. Ok. Háblale, si puedes físicamente, háblale, tócale y recuerda, si está inconsciente, está ahí al lado. Si está en coma, aunque sea coma provoca, está ahí al lado. Porque una persona cuando está bajo el efecto de coma o sedación, está ahí y escucha absolutamente todo, lo siente y lo vive todo ahí presente. Comunícate verbalmente o como hice con Xavi, cuando Xavi estaba ya en el final, cantamos juntos, cantamos Guantanamera, nos agarramos de la mano y cantó su última canción y lo filmamos. Y él estaba expresando su alma a través de su arte. Y pregúntale, y si no te puede responder, háblale telepáticamente. Dile que está bien, que si es su momento, que esté tranquilo. Es un hasta luego. Porque es así. En el occidente no nos enseñan a morir. En el oriente sí. Es otra conciencia. Hace una fiesta, ¿no? Hace una fiesta y se prepara la persona que se va a ir. Aquí es agárrate y hay personas que se agarran a la vida. A ver, hasta que no llega Pepito en el avión desde Australia, no me voy a morir. Y llega Pepito, le da un abracito y se va. Tenemos tanto poder de podernos agarrar a la vida que hasta el último momento, incluso cuando estamos en el otro lado, podemos elegir, ¿vuelvo o no vuelvo? Salvo que sea fin de programa. Y si es el final de tu programa, te vas a morir. Aunque sea que te atropelle un bus o te atragantas con el hueso de una oliva, de una aceituna. ¿Ok? Que fin de programa significa que hasta aquí. Entonces, ¿para qué agarrarnos? Dejar ir, soltar.
¿ok? Y acompañar, es lo único que necesitan, acompañar. Muchas veces ellos están sufriendo por tu sufrimiento y no por el suyo propio. Y si pudiesen hablar, dirían, tranquilos, que estoy bien. Como dijo mi madre, que la próxima vez que me pase, ni se os ocurra reanimarme. Dejadme ir, ¿ok? Paz. Que tú tengas paz, que es lo que ellos desean para ti. ¿Ok? No es un apaga y vámonos y no nos vemos nunca más. Eso es un mito. ¿Ok? ¿Había alguien más? Aquí. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, vamos a ver, cuando en el caso de que hay un fallecimiento y ya ha transcurrido pues bastante tiempo, unos 2 o 3 años, que de forma natural no se produce el contacto, vamos a ver, de forma natural no parece que la persona que se haya marchado traiga algún tipo de, de mensaje o quiera decir algo y demás, pero sí que se aparezca de vez en cuando en algún sueño. Puede tener algún significado el tema de los sueños, aunque no sean unos sueños en donde haya una comunicación directa o no te diga de una forma directa qué es lo que pasó o por qué decidió marcharse, ¿no? Entonces, bueno, habría una forma después de tanto tiempo de volver a comunicarse con ellos. Sigue existiendo la posibilidad de comunicarse con ellos. ¿El sueño es una forma? ¿Significaría algo? ¿O podría buscarse por ahí? Ellos buscan la manera de poderse comunicar. Cuando uno está soñando, cuando uno está en meditación, su cuerpo mental, su alma, está fuera del cuerpo. Y en ese cuerpo mental existe una cosa que nosotros llamamos la supermemoria, o la sede del alma, o ese disco duro, que hablo en términos más entendibles, en 3D. Y ahí es donde se graba toda la información de toda nuestra experiencia como seres viviendo una experiencia física. Aquí en la mente tenemos el software y aquí tenemos el disco duro. Venimos a vivir todas las experiencias posibles hasta exhaustar. ¿Así dice? ¿Sí? ¿No? Eso estoy hablando medio en inglés ya. Hasta agotar todas las posibilidades de forma exhaustiva, ¿vale? Y para algunas personas en esta vida vienen a vivir una experiencia así que hasta ahora en 800 millones de vidas todavía no había experimentado. Pero las personas que conviven e interactúan con esa persona vienen a vivirlo desde el otro lado, como algo para experimentar en vida. Emociones, mentalidad, experiencias de equilibrar vivencias. Tú me has hecho sufrir, yo te hago sufrir. Tú me has matado, yo te mato. Yo te hago, tú me haces, equilibrando esa balanza. Por lo tanto, nunca debemos juzgar a nadie. Ahora bien, quieren comunicarse y decir, está bien esto o está mal lo otro, se presentarán en sueños. En sueños porque tu mente física no está para interpretar. Y la comunicación de ser a ser, de espíritu a espíritu, es libre. Ahora bien, ¿cómo vas a recordar ese sueño? A la vuelta a tu cuerpo, te olvidas de todo lo que has vivido fuera del cuerpo. Ahora, ¿quieres recordarlo? Antes de dormir, pon la conciencia de que quiero saber qué pasó, dónde está, por qué y que se me comunique. Pones la intención y saldrás de tu cuerpo mental, tu espíritu con su memoria viajará hasta esa persona, viajará hasta tu programa, buscará la información, la traerá de vuelta y algún día podrás acceder a tu disco duro para tener la respuesta. Esa respuesta se puede transferir desde tu disco duro a tu cerebro físico,
tu software como transmisión de datos cuando la mente está aparcada fuera. Y ese es el momento de vigilia. Acabas de despertarte y en ese momento recuerdas el hilito final de un sueño, de algo que parece que no tiene ningún sentido. En ese momento, como decía Miquel, coge una grabadora o te tomas un poquito hacia un lado y empiezas a apuntar o grabar lo último que recuerdas. Estaba en un bosque, llevaba zapatos de color verde y vi una persona que se acercaba, que venía, y vi un coche aparcado al lado derecho y empiezas a tirar del hilo. Si no haces el gesto, el primer gesto de querer captar esa información, se te escapa y dices, he tenido un sueño, pero es que no recuerdo nada, pero sé que he soñado intensamente. No es que sea un sueño, has viajado y lejos. Ahora, te entrenas, prepara los chismes al lado de la cama o donde te vayas a dormir o meditar, y con ese entrenamiento terminarás haciendo grabaciones o escritura automática para ti. Y esa es la manera de transferir datos de disco duro al cerebro de software, de experiencias vividas en esta vida. Y así es como lo hacemos. Ahora bien, sueñas con una persona y le ves la cara, significa que no se ha ido a casa todavía, pero recordad que para ellos el tiempo no existe. No, pero si hace 30 años falleció. Sales de tu cuerpo y el tiempo es otro concepto. El tiempo para nosotros es como una serie de fotogramas que se pasan rápido y vemos los eventos pasar delante de nuestros ojos en tiempo-espacio. Pero fuera de tu cuerpo no es lo mismo. De hecho, sales del cuerpo y es todo a la vez y no lineal. Por eso podemos acceder a multidimensiones por multifrecuencias y trasladar esos datos o lo vivido en cualquier momento, tener ahí como si fuera un televisor que está emitiendo 60 programas a la vez y tú haces tapping. TV1, TV2, TV2. Está pasando todo a la vez, pero tú accedes por frecuencia a ese dato, a esa información. ¿Ok? Así que eso lo explico también en el libro Conexión con el Alma, o lo podéis ver en los vídeos por Mindalia Televisión. Tiene muchas grabaciones mías que tratan esos temas. Atrévete a ser tu maestro, el reset colectivo, lo explico. Ese entrenamiento, cómo leer las señales, cómo conectar con tu alma, cómo conectar con tu ser, cómo vivir la experiencia de la muerte conscientemente, una concepción consciente, cómo hacer esa conexión con tu ser. ¿Ok? ¿Vamos a preparar el reset colectivo? Ok.